estamos grabando para que lo tengan claro. Como les comentaba antes, hoy día vamos a revisar nosotros una aplicación que se llama Canva, ¿ya? Es una aplicación que está disponible gratuita y que es súper útil porque nos ayuda a hacer diseños, por así decirlo. Como que simplifica y conjuga muchas cosas y herramientas de distintos programas que nosotros podríamos utilizar en el computador, pero los resume en una aplicación online, ¿ya? Entonces nos permite hacer muchas cosas, que van desde presentaciones como PPT. Yo todos mis PPT, por ejemplo, los de clase, los hago ahí, ¿ya? También nos permite hacer hasta posts de Instagram con imágenes y cosas que queramos señalar, afiches, videos, ¿cierto? También nos permite hacer ciertas ediciones como para poner un inicio de un video que nosotros queramos hacer. Incluso, chiquillos y chiquillas, les sirve para hacer su currículum y quedan ahí de manera súper llamativa, ¿ya? Juega mucho con lo visual. Lo más importante en esta aplicación va a ser siempre el visual, ¿ya? Voy a ir cerrando yo algunas cosas acá mientras, para dejar esto listo para que empecemos a trabajar. Que mi computador está también un poco lento de repente, se me pega. Ya tenemos Canva acá. Y vamos a dejar abierto también Google para buscar imágenes cuando sea necesario. Ya. Vamos a compartir pantalla, entonces. ¿Me ha llegado nadie más? No. Vamos acá. Ya. Esta página, chiquillos. Bueno, aquí está la página, pues, canva.com. Ya después se las voy a dejar adjunta igual en el grupo, ¿ya? Para que no la vayan a perder. Tiene muchas utilidades. Lo que sí, en primer lugar, siempre van a tener que hacerse una cuenta, pero hacerse esa cuenta gratuita. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, yo estoy con mi sesión iniciada, ¿cierto? En donde aparece ahí como mi cuenta, ¿ya? Entonces, ustedes con su cuenta ya creada, ya de forma gratuita, van a acceder a un mismo menú como el que nos aparece acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, y queda todo guardado además, si ustedes se fijan en esta parte, aparecen acá qué opciones nos da la página para poder trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un post de Facebook, puedo ir acá, nos permite hacer invitaciones, portadas de Facebook, tarjetas, flyers. Yo lo había dejado un poco avanzado, pero por acá vamos a ir avanzando hacia el otro lado, ¿cierto? Perdón. Apriete mal aquí. Ya. Voy a tratar de dejar esto ahí porque si no, Zoom no me permite usar algunas cosas. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, ustedes van a entrar a esta aplicación y les va a dar distintas opciones. ¿Cómo? Para darme. Ya. Si ustedes entran a la página, por ejemplo, les va a dar distintas opciones, ¿cierto? Si yo quiero hacer una presentación como un PPT, un PowerPoint, ¿cierto? Voy acá. Si quiero hacer un video, voy acá. Si quiero hacer la entrada de un video de YouTube, voy acá. Y acá incluso me deja hacer mi currículum, ¿ya? Vamos a ver. Porque esto puede ser una herramienta que les puede ser muy útil en algún momento si ustedes quieren hacer su currículum, ¿ya? Vamos ahí a esperar que cargue esto. Ya, la aplicación no es tan lenta, solo mi computador que está haciendo un poco lento, ¿ya? Ya, miren. Entonces, por ejemplo, si yo entré a hacer mi currículum, por ejemplo, cuando apreté ahí hice clic en esa opción, luego me va a tirar distintas plantillas que yo podría utilizar. Y ya me aparece acá, en esta parte, no sé si lo pueden ver bien porque los colores de repente no se ven muy bien, pero en esta parte acá ya me aparece la hoja en blanco, ¿cierto? Pero yo voy acá, por ejemplo, y yo digo, ya, quiero usar uno de estos currículums,
como dicen acá, por ejemplo, los agrupan en distintos contenidos. Y yo digo, ya, yo quiero un currículum moderno, ¿cierto? Entonces yo voy, por ejemplo, y digo, ya, yo quiero usar, a ver, este, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí sale el currículum. Ya, yo me salí a mí esta opción, ¿cierto? Y lo único que hacemos nosotros en esta aplicación es transformar, ¿ya? Entonces, aquí está el 37%, vamos a dejarlo al 50%, no, un poquito más grande, al 75% para que se pueda ir viendo. Yo acá, por ejemplo, pincho en la foto, la elimino y puedo poner, me queda el espacio, ¿cierto? Y yo puedo poner mi foto ahí. Aquí, tan simple como esto, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi currículum, también cambio ahí el nombre y le pongo Jorge Urrutia, por ejemplo. ¿Cierto? Y ahí después podemos ir llenando, es solo transformar como una misma plantilla que ya está hecha, ¿cierto? Nosotros la podemos ir adaptando al contenido que nosotros queramos, ¿ya? Ahora sí, nosotros no nos vamos a enfocar no en esto, ¿cierto? Sí, pero igual quería mostrárselos para que vean que hay, está la opción, ¿cierto? Porque es una opción que en verdad va a ser importante porque, bueno, ya están a punto de salir del colegio, quizás van a querer buscar trabajo en algún momento y esta les puede servir mucho para hacer un buen currículum, ¿ya? Cosa que igual es muy importante, ¿ya? Recordemos siempre, por ejemplo, que los currículum ya no se les pone el título arriba, así como currículum vitae, no. Se pone el nombre simplemente y cada vez siempre los datos y actividades de la forma más resumida posible, ¿ya? Tratar siempre de que un currículum, y más en el caso de ustedes, por ejemplo, que son súper jóvenes, nunca tenga más de una página, ¿ya? Cuando uno ya es mayor, hasta 2 páginas está bien. Más que eso, no los leen, porque imagínense, gente que recluta a trabajadores lee más de 100 currículums para un cargo, entonces nadie va a revisar algo que sea tan largo. ¿Ya? Ya, vamos a cerrar, sí, esta parte del currículum y vamos a ir a una presentación. ¿Ya? Y esto quiero mostrarse. Miren, también, y una de las cosas importantes es todo grabado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago una presentación, a mí me queda guardada en mi sesión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo ayer hice una clase de lenguaje audiovisual, ¿cierto? Y me queda guardada la presentación que yo hice, entonces después la puedo transformar. ¿Cierto? Acá también tengo otra presentación, acá tenemos una presentación que habíamos hecho para este mismo taller anteriormente. Y así, ¿cierto? Aquí tenemos las que hemos utilizado con los estudiantes de tercero medio, y distintas cosas que yo he tenido que ir haciendo también para el colegio y van quedando todo guardado. Así que es súper útil, porque tenemos un respaldo y además tenemos acceso a distintas plantillas y distintos formatos que nosotros podemos ir transformando. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a armar una presentación. ¿Ya? Vamos a esperar ahí a que cargue. Ya. A mí, por ejemplo, acá me aparece la hoja en blanco, ¿cierto? Ya lista para empezar a poner una plantilla. Entonces, por ejemplo, yo casi siempre utilizo estas, que son las presentaciones educativas, por ejemplo. Entonces, voy a las presentaciones educativas, las deslizo todas para poder verlas, ¿cierto? Y puedo elegir yo ahí la que más me guste. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos utilizar? Vamos a elegir alguna que sea. Yo siempre utilizo esta, me gusta harto, esta que está aquí. Porque siento que tiene hartas herramientas y distintas herramientas en verdad visuales para poder eh, jugar ahí con la presentación. ¿Ya? A ver, ¿cuál podemos utilizar? Ya, vamos a utilizar esta que por ejemplo. ¿Qué hago yo entonces? Aquí, cuando yo aprieto la opción para poder entrar a estas presentaciones, ¿cierto? Me va a dar una presentación inicial, por ejemplo, me va a dar 19 páginas que yo podría utilizar con el mismo diseño o diseños que son similares, ¿cierto? Eh, para poder armar una presentación que sea coherente y que tenga una visualidad que se vaya manteniendo a lo largo de las diapositivas o las presentaciones. ¿Ya?
Entonces, yo digo ya, en la primera diapositiva yo quiero poner esta, que es como la de inicio que me da a mí por defecto. Entonces yo podría, a ver, ¿sobre qué podríamos hacer una presentación ahora? Díganme ustedes un tema que les gustaría tratar. Les invito a que me digan ahí en el chat, si es que quieren utilizar algún tema en específico, para que no diga yo todo lo que vamos a usar. ¿Qué se les ocurre? ¿O qué les parece interesante para que podamos ir revisando? ¿Alguien algo? Motívense, chiquillos y chiquillas. Yo voy a esperar, ¿ah? No voy a decidirlo yo. Voy a esperar a que ustedes me digan qué les parece o qué tema les gustaría tratar en una presentación para que podamos ir ahí armando una y mostrándole las distintas opciones que nos da. ¿No se les ocurre nada? Ya pues. Así que yo un tema nomás, si no les pido tanto. ¿Ya? Ya, aquí dice por... La Javiera nos dice un tema que llama la atención, alimentos transgénicos. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar sobre alimentos transgénicos, yo pongo acá ya. Entro a esto, ¿cierto? Puse mi primera diapositiva, ya, y ponemos acá. Alimentos transgénicos. Súper grande nos queda la letra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros la marcamos y le bajamos el tamaño a 80, por ejemplo. Y nos queda así, yo siento que está mucho más acorde. También utilizar distintos tipos de letras, ¿ya? Entonces yo voy a esta parte de acá, aquí, ¿cierto? Deslizo hacia abajo y ahí me salen los tipos de letras que yo podría utilizar, ¿ya? Hay muchas. Vamos a utilizar en este caso esta de aquí. ¿Ya? Entonces yo digo ya, alimentos transgénicos. Si me queda así, también le podemos cambiar el color si queremos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera que fuera amarillo igual que acá, lo podemos dejar así. ¿Ya? Esto también lo podemos cambiar, ¿cierto? Y le podemos poner una bajada. Y le vamos a poner, por ejemplo, cómo afectan tu dieta diaria. ¿Ya? Entonces nuestra presentación, por ejemplo, podría ser sobre alimentos transgénicos y cómo afectan nuestra dieta diaria. Y bueno, aquí por ejemplo, estas cosas, si nosotros creemos que hay algo que no nos gusta tanto, lo podemos borrar simplemente, ¿cierto? Al igual como uno borra cualquier cosa con la flechita está como uno borra letras, por ejemplo, en Word, uno puede ir borrando con la tecla suprimir, ¿ya? También podemos cambiar acá el color de fondo, por ejemplo, y yo quiero, por ejemplo, que sea rojo, lo cambio a rojo. Si yo quiero que sea, no sé, este color así, cian o magenta, lo podríamos cambiar, ¿cierto? Vamos a dejarlo en este caso, creo que queda mejor. Era amarillo o rojo. Ya, dejémoslo así, rojo. Si lo dejamos así, además podríamos utilizar, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan en esta parte, hay distintas cosas. Nosotros podemos agregar música, texto, distintos elementos, podemos agregar fotos o fondos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me voy a la parte de elementos. Clic aquí y voy a esta parte de acá y pongo, por ejemplo, alimentos, ¿ya? En el buscador. Cuando puse elementos y en el buscador de arriba pongo alimentos. Me van a aparecer distintas opciones. Y acá es el único pero que tenemos es que esta aplicación, si bien es gratuita, también hay una opción de pago, ¿cierto? Que uno paga.
Y cuando uno paga por la aplicación puede utilizar más elementos. ¿Ya? Es la única diferencia. Pero igual la versión gratuita nos da muchas opciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, yo digo ya, esta opción de acá es gratis, pero la de aquí al lado es de pago. ¿Ya? Entonces yo tendría que pagar si es que quiero utilizar esa herramienta porque hay diseñadores que hacen estas cosas y también tienen que ganar algo por su trabajo, ¿cierto? Entonces ya, yo digo, por ejemplo, ya, vamos a poner aquí una zanahoria, no, mejor no, a ver, ya, podríamos poner aquí esta palta eh, como alimento transgénico, y como me queda tan abajo, ¿cierto? Lo podemos ir moviendo, y además lo bueno de esta aplicación es que esto, por ejemplo, cuando yo estoy en la parte del medio, para que a mí me quede todo bien alineado, me avisa poniéndome una rayita rosada en medio, diciéndome sí, ahí está centrada tu imagen, ¿ya? Entonces yo la dejo ahí y me queda todo alineado y centrado, ¿cierto? Después voy y digo ya, creo que está lista mi presentación en su inicio, ¿cierto? Y puedo ir agregando más páginas. ¿Ya? Volvimos entonces a la plantilla, ¿ya? Y si la primera que utilizamos nosotros era esta, después nosotros ahora podemos utilizar otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir ya, quiero utilizar esta que hay acá. Ya, vamos a correr esto, perdón, para que podamos ir viendo mejor la imagen. Ya. Borramos esto de acá arriba y yo diría ya, vamos a hablar sobre eh, ya. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Yo quiero explicar acá. Por ejemplo, ¿qué son los alimentos transgénicos? Y voy acá, lo dejamos como título, ¿cierto? Vamos a dejar esto un poquito más grande, así, para que quede mejor. ¿Ya? Le podemos cambiar ahí también el tipo de letra. Te digo ya. En vez de este tipo de letra, perdón, es que aquí no me deja mucho espacio cuando pongo distintas cosas. Ya, podría yo cambiar el tipo de letra, ¿cierto? Y ya, esta le quiero poner este tipo de letra, por ejemplo. Y ahí me cambia la letra. Una que yo uso harto es esta. Y se demora de repente un poquito en cargar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claro. Yo acá yo digo, ya, ¿qué son los alimentos transgénicos? Y ese va a ser mi título. Si le quiero cambiar, le vamos a cambiar el color también para que no sea todo tan monótono. Perdón, marqué mal. Entonces le vamos a poner este color, por ejemplo. Y me queda así. Uy, me faltó aquí este símbolo. Ya. Le digo ya, ¿qué son los alimentos transgénicos? Ya vamos a borrar estas opciones. Esto se borra solo apretando la tecla suprimir, haciendo clic y apretando la tecla suprimir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Como yo quiero agregar un texto, voy a la parte texto, ¿cierto? Y pongo ya, agregar un subtítulo, por ejemplo. Y en vez de subtítulo, en verdad yo agrego un completo. Y digo, no sé, por ejemplo, los alimentos transgénicos son aquellos que han sido intervenidos genéticamente para tener una mayor producción industrial, rendimiento y durabilidad, por ejemplo. ¿Ya? No sé si está tan correcta mi definición de alimentos transgénicos, pero, eh, pero va encaminada, al menos. Ya. Entonces, por ejemplo, ya, yo digo eso y quiero dar esto como definición. Me sale el texto ahí centrado y acuérdense siempre de tratar, o dependiendo en verdad, vamos a dejar el texto, lo vamos a dejar en este caso, ¿cierto? Alineado a la izquierda, porque el justificado queda muy separado. ¿Ya? Entonces no se ve muy bien. Y siempre, chiquillos y chiquillas, esto va a jugar un factor muy importante, va a ser la visualidad. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, voy a poner acá esto,
Y, bueno, vamos a cambiar la letra porque no está muy... Ya. Vamos a achicarlo un poco porque está más grande que el título incluso. Si esta está en 52, la vamos a dejar en 36, por ejemplo. Ya, yo digo ya, vamos a dejar esto así. Y le queremos agregar más elementos. ¿Ya? Entonces ya, vamos a seguir con la temática alimentos, ¿cierto? Entonces podríamos agregar aquí este cupcake, ¿cierto? Que ahí hay mucha transgenia. Estas papas fritas del McDonald's, por ejemplo, también van a tener mucho que ver con nuestro tema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya podríamos ir dejando esto así. Importante, sí, chiquillos y chiquillas, para las presentaciones, siempre que ustedes hagan una presentación, deben de tratar siempre de que todas las diapositivas tengan un título, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre pasa que de repente hay gente que se pierde cuando uno está presentando algo, ¿ya? Entonces, así, cuando la atención vuelve, uno sabe en qué momento estamos, ¿ya? O sabemos de qué estamos hablando, porque el título de la diapositiva ya me va indicando a mí en qué momento de la presentación estamos, ¿ya? Nunca, traten de nunca hacer una presentación en donde no hayan títulos en cada diapositiva, ¿ya? Y para ir resumiendo esto, entonces, para que no sea tan tedioso y no hable solo yo, porque después vamos a hacer les voy a dar una tareilla con respecto a esta aplicación. ¿Ya? Eh, vamos a ir hacia el final de esta presentación, diciendo, por ejemplo, que ya estamos en la final de nuestra presentación. Si quisiéramos hacer algo así, por ejemplo, yo tengo acá, no, esa es una pregunta con video. Es que se pueden agregar distintas cosas. Es súper interactivo esto. Entonces ya, vamos a ir acá, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces yo voy a borrar otra vez acá. Y aquí le ponemos en vez de thank you, gracias. ¿Ya? Aquí vamos a cambiar el mensaje. ¿Cierto? Y vamos a poner, por ejemplo, un mensaje con respecto a la práctica. Vamos a poner, recuerda siempre cuidar tu alimentación. Vamos a borrar esto de acá. Y en los elementos, chiquillos y chiquillas, no solo aparecen figuras, ¿ya? Vamos a borrar acá mi motor de búsqueda, ¿ya? Y podemos ir viendo, por ejemplo, acá, que nosotros nos van a salir distintas opciones, ¿ya? Yo podría poner hasta diagramas, imagínense, miren acá, hay hasta gráficos que yo podría poner, ¿cierto? También puedo poner cuadrículas que me sirven a mí. Por ejemplo, si yo pongo esta cuadrícula, que la vamos a achicar, ¿qué es lo que hace esta cuadrícula? Es que después si yo quiero agregar una imagen aquí adentro, me ocupa solo el espacio de la cuadrícula y no otro espacio de la presentación. Eh, ayuda un poco en ese sentido. También tiene distintas cosas, por ejemplo, yo acá podría agregar de decoración, por ejemplo, aquí unas flores que nos aparecen, o distintas cosas, ¿ya? También hay líneas, flechas, hay de verdad demasiadas cosas que nosotros podemos utilizar en esta aplicación, ¿ya? Eh, acá, por ejemplo, objetos que son súper simples o incluso algunos elementos que son un poco abstractos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar acá y van a ir viendo cómo va cambiando también, porque cosas tan simples como una línea de repente hacen que nuestra presentación cambie por completo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá que aparecen líneas y flechas, ¿cierto? Yo puedo ir acá y le pongo una línea a mi presentación, como si esto fuera así subrayado. Por ejemplo, si yo quiero dejar esto como a mis letras, ¿ya? Y quiero que este esté atrás, porque ahora me lo está tapando.
¿cierto? Y quiero que esté atrás de las letras. ¿Qué hago? Voy acá atrás, a esta parte de aquí arriba, donde dice posición, ¿ya? Y le pongo atrás. Entonces, cuando yo pincho en la parte y pongo que sea atrás, me deja las letras adelante y la imagen que yo había puesto sobre me la deja atrás de las letras, ¿ya? Entonces, así podemos ir utilizando distintas cosas que nos van a ir siempre dando ciertas luces de nuestra presentación, ¿ya? Eh, y así, esta aplicación, chiquillos y chiquillas, es muy, muy, muy útil. Y la invitación acá va a ser a que ustedes indaguen en ella, que vayan probando cosas, ¿cierto? Porque así es como uno va entendiendo mucho mejor cómo funciona, ¿ya? En este caso, entonces, nosotros podríamos ahí armar una presentación mucho más larga, ¿cierto? Y aquí aparte, en la parte de abajo donde aparece agregar página, podemos ir agregando todas las diapositivas que nosotros creamos pertinentes. Cuando nosotros pinchamos también en una diapositiva, si ustedes se fijan, aquí arriba nos aparecen distintas opciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar una nota acá a la presentación con alguna indicación, porque incluso nos permite esta aplicación poder editar de manera conjunta con más gente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, creo que acá, en compartir, por ejemplo, yo podría enviársela a alguien para que editemos en conjunto, ¿ya? Y no sea solo yo la persona que pueda editar esto, ¿ya? Recuerden aquí en los tres puntitos y después en compartir. También, por ejemplo, nos permite subir o bajar diapositivas. Si yo quiero que esta ya no esté al final, sino que quiero que esté en la otra anterior, me deja, por ejemplo, después esta y esta de manera antes. Pero claro, esta era la final, entonces tiene que estar al último, ¿ya? También nos da las opciones de eliminar o de duplicar. Si yo quiero que haya una diapositiva que esté dos veces, no la misma, sino que voy a utilizar el mismo formato y quiero transformar solo el texto, ¿cierto? Puedo duplicar la página, me va a aparecer dos veces, ¿cierto? La diapositiva, por ejemplo, acá dice que está en la página 4 y acá en la página 3 yo la dupliqué, ¿cierto? Y la dupliqué en esta opción que está acá, ¿ya? Pero para que no esté duplicada, la elimino ahora, ¿cierto? Elimino esa diapositiva y acá también nos aparece la opción de poder agregar páginas de manera intercalada, ¿ya? Entonces hay muchas, muchas opciones. Sí, sirve mucho, mucho. ¿Y en qué formato se guardan las presentaciones? En PDF. Sí. Miren, si yo quiero descargar esto, por ejemplo, perdón, el chat a mí me tapa un poco la visualidad. Si yo quiero descargar esto, por ejemplo, voy acá, donde aparece esta flechita hacia abajo y aparece la opción de descargar. Y ahí yo pongo en qué formato quiero descargarla, ¿ya? Si yo quiero, me aparecen todas estas opciones. También puede ser en PowerPoint, de hecho, miren, acá me aparece la opción para guardarlo en PowerPoint. ¿Ya? Entonces yo puedo guardarlo, yo casi siempre en verdad prefiero guardarlos en PDF, ¿ya? Pero ahí es opción de cada uno, ¿ya? Y todo dependiendo también lo que ustedes quieran hacer. Si hacen su currículum, por ejemplo, en PDF deberían guardarlo, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, si yo quiero guardarlo en PDF, aprieto acá, me voy a PDF y finalmente pongo descargar y se me va a descargar el archivo. Si lo quiero en PowerPoint, también lo mismo. Pongo acá que quiero descargar todas las páginas en un mismo archivo, como ven acá, y sale por defecto siempre así, todas las páginas, ¿cierto? Y las descargo. Si quiero descargar solo una, si yo quiero descargar solo la primera, pongo acá solo la página 1, le doy clic en esta parte cuando dice seleccionar páginas, y ahí después descargaría solo esa página. ¿Ya? Perdón, podemos cerrar ahí. Creo que alguien me estaba hablando en el chat. Perdón, vamos a checar esto porque creo que cuando yo abro el chat a ustedes les aparece en negro todo esto. Sí. Entonces ahí, sí, es mejor que PowerPoint. Yo igual encuentro que es una página que es mucho mejor que PowerPoint porque da demasiadas opciones. ¿La conocían ustedes antes o no? Coméntenme en el chat porque vamos a hacer quiero que hagamos unos afiches, ¿ya? Y ahí ustedes también van a hacer sus propios afiches para que después eh, podamos ir viéndolos, ¿ya?
¿Recién la vieron? Es muy buena, chiquillos. Y de verdad que les va a servir mucho porque es rápida de utilizar. Aparece todo de inmediato. No van a estar tanto tiempo teniendo que tomar decisiones como en PowerPoint. No se pega cada rato también como en PowerPoint. También no me funciona muy bien, por ejemplo. Y funciona súper, súper bien. Así que es re buena. ¿Ya? Y tiene demasiadas opciones en verdad. ¿Ya? Ahí ustedes entonces van a tener que, que indagar un poco en esta página para que puedan ir apropiándose de ella, ¿no es cierto? Y poder hacer también distintas herramientas gráficas, ¿ya? Me dicen por acá, es la primera vez que la veo, recién la conocí, es mejor. No la conocía, pero está bastante interesante y es fácil de utilizar. Sí, ¿cierto? Lo más bacán de esto, de esta página, lo mejor, es que es súper sencilla de utilizar, ¿cierto? Y como les decía yo en un principio, conjuga que son de repente de páginas o de programas que son mucho más complejos y que utilizan diseñadores, ¿cierto? Como Photoshop o como InDesign eh, o distintas plataformas que son programas que son mucho más complejos de utilizar. Acá como que se nos simplifica todo, ¿cierto? Y tiene muchas opciones, ¿ya? Entonces vamos a cerrar esta parte de acá, va a quedar guardada igual, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes vamos a ver ahora, por ejemplo, si yo actualizo mi página, miren, voy a actualizarla, me debería aparecer a mí, por ejemplo, guardada, ven, me aparece guardado acá la diapositiva que estábamos haciendo recién, ¿cierto? Van apareciendo todas, me aparece hasta el currículum que habíamos abierto recién, por ejemplo, también empieza a aparecer, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer ahora eh, que ustedes también hagan sus propios, vamos a hacer esto, post para Instagram, ¿ya? Porque vamos a hacer distintos posts de Instagram, que después ustedes van a hacer también algunos, ¿ya? Y, y los vamos a publicar después si es que ustedes quieren, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un post de Instagram, ¿ya? Si quiero hacer yo un post de Instagram bajo la misma premisa, por ejemplo, y le pongo acá transgénico, a ver si sale algo. Bueno, no nos aparece. Ya, pero por ejemplo aquí hay un post de comida, ¿cierto? Y de hecho, chiquillos y chiquillas, si ustedes tienen algún emprendimiento o quieren hacer algo, por ejemplo, una tienda virtual o cosas así, esta herramienta es muy útil, porque les sirve mucho hacer piezas gráficas que sean llamativas para lo que ustedes quieran hacer y promocionarlo de manera que sea mucho más llamativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre alimentos transgénicos, yo puedo ir acá, por ejemplo, me aparecen varias por defecto, ¿cierto? Pero yo puedo transformar también esas imágenes. Entonces yo podría decir ya, en la primera vamos a hacer un post de Instagram de 3 imágenes. ¿Ya? Recordemos que Instagram nos da la opción de poder más de una imagen y las vamos desplazando hacia el lado, ¿cierto? Vamos entonces y ponemos acá en la primera página esta que está acá, ¿ya? Se va a demorar en aparecer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, si yo tengo, o mejor, para que sea más personalizado, yo digo, ya, yo tengo una pastelería, ¿ya? Entonces yo pongo acá pastelería, eh, ¿qué nombre le ponemos a nuestra pastelería? Bueno, cualquier nombre. Vamos a poner pastelería X, ¿ya? Le vamos a poner menú y delivery, ¿ya? Entonces yo digo, ya tengo acá 2 imágenes, ¿cierto? Estas imágenes son de pago, sí. Si ustedes se fijan acá tiene una marca de agua en esta parte, en Canva. Entonces yo digo, ya, entonces necesito una imagen de pasteles. En ese caso sería la, la pastelería de alguien, ¿cierto? Entonces yo pongo acá pasteles. Y voy acá a las imágenes en Google. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta torta y la quiero ofrecer, ¿qué hago? Pincho ahí o copio la imagen, pongo acá copiar imagen, ¿cierto? Con el clic izquierdo, vuelvo acá
Y en esta parte sí, acá esto juega más con el teclado más que con el mouse. Entonces, ya, borramos nosotros esta imagen de estos pollos apanados que hay acá, porque tenemos una pastelería, ¿cierto? La eliminamos solo con la tecla suprimir, pinchamos encima, eliminamos con la tecla suprimir, ¿ya? Y con la tecla control V vamos a pegar nuestra nueva imagen. Entonces yo la pongo encima y me queda en el mismo formato y en el mismo circulito como estaba antes, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá otra vez, por ejemplo, ya yo tengo este pastel también, copio la imagen, control V acá, porque miren, y esto para que no se lo olvide, si yo pongo así, con el clic izquierdo, no, derecho, perdón, eh, pegar, no me va a dejar, me va a aparecer esta opción, me va a decir, no se pueden realizar estas acciones desde el menú del clic derecho, pero puede utilizar las siguientes opciones. Para copiar, control C, para pegar, control V, y para cortar, control X. La página, ¿ya? Entonces pongo acá, control V, para pegar nuestro pastel y lo deslizamos hacia el circulito donde estaba la imagen, ¿ya? Si no me queda tan centrado, yo lo podría mover o cosas así, ¿ya? Entonces acá yo también puedo mover la imagen. Si es que quiero, por ejemplo, que me aparezca en esta parte o en esta parte, ahí yo puedo tomar esa decisión, ¿ya? Entonces yo creo que quede más o menos centrada y también nos va dando todas las indicaciones porque nos muestra hasta las cuadrículas de dónde va a quedar esto, ¿ya? Entonces yo podría poner acá mi pastelería, ¿cierto? Entonces le pongo acá, después, no sé, torta de merengue le pongo acá. Y acá le ponemos torta, no sé, lúcuma, ¿ya? Y ahí tendríamos, por ejemplo, un afiche que sea como para promocionar algo que nosotros queremos, así, ¿ya? Eh, es súper útil, chiquillos y chiquillas, porque nos ayuda no solo en cosas que sean formales, sino que en situaciones cotidianas, como nuestras redes sociales, si ustedes de repente quieren hacer un post en sus Instagram o quieren cualquier cosa que quieran hacer en verdad, van a poder encontrar quizás una aplicación acá, ¿ya? Un formato, ¿ya? No solo hay de estas cosas, ¿ya? Hay banners también para si ustedes tienen un blog, si les gusta escribir, por ejemplo, para poder decorarlo y que tenga un diseño bien bonito, lo pueden utilizar ahí. Infografías. Creo que a ustedes, a los estudiantes de tercero medio, creo que les había pedido una infografía a principio de año, ¿ya? Ahí podrían haber utilizado, por ejemplo, esta página, ¿cierto? Ahí quizás se las debía haber mostrado en general, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer una infografía, por ejemplo, que es un texto en donde yo de manera mucho más didáctica, me puedo ir a esta parte de acá, ¿ya? Y hacer una, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a encontrar distintas opciones. Entonces, por ejemplo, acá hay una infografía de educación para niños, ¿ya? La tendríamos acá. Vamos a ir a ver, a agrandarla. Ya le vamos a poner 50 porque la vamos a ver al 50%, ¿cierto? Y todas estas cosas después se pueden descargar acá, ¿cierto? Y luego las podemos descargar en PDF o como imagen, o bueno, PowerPoint en este caso sería muy raro una infografía, pero nos va a ir dando distintos formatos en donde nosotros podemos después descargar nuestros archivos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Eh, ya, la explicación fue bien rápida, no fue tan... Fue rápida, pero cierto que nos da ciertas luces de cómo utilizar estas herramientas, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, lo que vamos a hacer nosotros es que me gustaría que hiciéramos nosotros afiches. O ahí ustedes pueden elegir. Idealmente que sean posts de Instagram con alguna temática que a ustedes les interesa personalmente, ¿ya? O bien un pie forzado también, si es que no se les ocurre algo, podrían hacer algo llamativo llamando, por ejemplo, a que la gente vote en el plebiscito. Independiente de la opción que tengan,
como el llamado a votar, por ejemplo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las redes sociales andan circulando muchas herramientas o muchas gráficas, por ejemplo, con respecto a este tema, ¿cierto? Y así es como surgen, ¿ya? Entonces, con ideas creativas, textos que ustedes... sería súper bueno que hagan algún elemento gráfico en esta página, ¿ya? Idealmente post de Instagram, con una, algo que a ustedes les interese, puede ser, ¿ya? Y si no se les ocurre algún tema, también lo pueden hacer llamando, por ejemplo, a votar en el plebiscito del 25, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Idealmente, me gustaría, y de hecho vamos a terminar ahora, bueno, no es mucho tiempo, pero como 10 minutitos antes la clase, para que puedan realizarlo, quizás hoy día, ahí en el tiempo que ustedes estimen conveniente, o ya más tardar que me lo enviaran la próxima semana para que nosotros después lo pudiésemos ir revisando y también podamos dialogar entre nosotros cómo podemos mejorar o nosotros que son útiles para rescatar de esta aplicación y de las gráficas que ustedes van haciendo. Cómo podemos mejorarlas, qué cosas le podríamos integrar para que funcionara mejor la comunicación y también qué es lo que entendemos nosotros de lo que ustedes indican ahí. Porque uno a veces quiere decir muchas cosas, pero es muy distinto lo que recibe la gente, ¿ya? Porque uno tiene una idea en la cabeza, pero cómo se transmite el mensaje de repente es muy distinto de lo que uno quiere, ¿ya? Entonces vamos ahí también a ver un poco con eso, ¿ya? No sé si les había comentado a todos y todas, pero no creo que podamos tener la próxima clase el próximo jueves, ¿ya? Porque yo me tengo que tomar una licencia, porque el día martes me tengo que hacer una cirugía, ¿ya? No es nada grave, sí, pero voy a estar alrededor de 2 semanas con licencia, ¿ya? Igualmente, la próxima semana no la vamos a tener porque yo voy a estar ahí recién operado en recuperación. Pero la semana subsiguiente, dependiendo de cómo siga, a mí me gustaría que igual hiciéramos la clase y ahí pudiésemos ver e ir revisando las cosas que estamos haciendo y también que hagamos un repaso de las cosas que habíamos visto, ¿ya? De puntuación, de cómo usar Word, de tildes, por ejemplo, ¿ya? Reglas de acentuación, reglas de puntuación, de cómo utilizamos las comas y también de las aplicaciones y funciones que hemos ido revisando. Eso, chiquillos y chiquillas, si tienen alguna duda, si me quieren comentar algo, es el momento de poder hacerlo. Dense su tiempito para pensar si es que quieren utilizar algo, si es que están de acuerdo con el trabajo, ¿no? ¿Ya? Recordemos, chiquillos, que esto es voluntario, ya es aprendizaje que es súper voluntario, ustedes están acá de forma voluntaria, así que no es una obligación, nada que tengan que hacer, ya no quiero presionarles en ese sentido, pero es aprendizaje esto finalmente, y les va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces eso, sería bueno que lo hicieran de igual manera, ¿ya? Entonces, a más tardar que me lo entregaran la próxima semana, sería súper ideal, ¿ya? Cualquier elemento gráfico, entonces, pero idealmente un post de Instagram, ¿ya? Eso, ¿algo que me quieran comentar? ¿No? Ya, chiquillos, entonces, son libres por hoy, pueden hacer sus piezas gráficas, pueden a que se den ahora un tiempo, si es que lo tienen, ¿ya? Para ir probando cosas en la aplicación, en la página, perdón. ¿Ya? Les voy a dejar la página igualmente en el WhatsApp del taller y el video también de esta sesión por si es que hay algo que de repente no entienden bien cómo se utiliza o se les va olvidando, ¿ya? Pero yo creo que va a ser bien sencillo para ustedes también ir utilizándolo, ¿ya? Eso entonces, chiquillos y chiquillas, nos estaremos viendo y yo les voy a estar avisando cualquier cosa a través también del WhatsApp,
¿Ya? Eso. Chau. Ah, gracias, Dani.